El salón de fiestas, el mirador, resplandecía con una opulencia casi agresiva. Candelabros de cristal, tan grandes como sauces llorones, derramaban una luz fría sobre las 150 cabezas de los invitados. El aire estaba espeso con el perfume de los lirios blancos y el murmullo satisfecho de la gente adinerada. Desde mi silla en la mesa principal, observaba a mi hijo, Mateo, y a su flamante esposa, Sofía. Él, con su traje de diseñador de $2000. Ella, envuelta en metros de seda, italiana. Sonreían para las fotos, un par de figuras perfectas talladas en hielo. Yo, su madre, me sentía como una espectadora en un teatro, viendo una obra cuyo libreto no me habían entregado, aunque sabía, en el fondo de mis huesos, que yo había financiado cada línea, cada gesto y cada decorado. La música se detuvo por un instante, y en ese breve silencio, Sofía se deslizó hacia mí. Su vestido susurraba sobre la alfombra, un sonido como el de la arena fina, cayendo en un reloj de arena. Me tomó del brazo, sus uñas, pintadas de un rojo impecable, se clavaron suavemente en mi piel. Su sonrisa era una obra de arte, tensa y brillante, pero sus ojos no sonreían. Eran 2 esquirlas de obsidiana. «Julia, por favor», murmuró, su voz un almíbar venenoso que solo yo podía saborear. «¿Podrías acompañarme un momento? Hay algo que quiero mostrarte». Sentí la mirada de los invitados más cercanos sobre nosotras. Una curiosidad perezosa que pronto se convertiría en algo más. La presión de su mano me obligaba a levantarme, a seguirla en su pequeño y calculado desfile. Me guió lejos de la calidez de las luces, a través de un pasillo de servicio apenas iluminado. El sonido de la fiesta se atenuó, reemplazado por el zumbido de los refrigeradores industriales. Un primo lejano, que salía del baño, nos vio. Su mirada se cruzó con la mía por una fracción de segundo, cargada de una lástima incómoda, antes de desviarla hacia el suelo y apresurar el paso. Su cobardía me dolió más que la humillación pública. Era la confirmación de que todos veían lo que estaba pasando, pero nadie se atrevería a intervenir. Me estaba convirtiendo en un fantasma en tiempo real, visible solo para aquellos que preferirían no verme. Cada paso hacia el final de ese pasillo se sentía como un clavo más en el ataúd de mi dignidad. Finalmente nos detuvimos frente a una puerta batiente de acero inoxidable. El olor a grasa y a desinfectante nos golpeó. Sofía la empujó y me hizo un gesto para que entrara. Estábamos en la cocina. El personal de catering, hombres y mujeres con uniformes blancos, detuvo su trabajo febril y nos observó. El estruendo de platos y sartenes se convirtió en un silencio denso y pesado. Sofía, ignorando por completo a los trabajadores, ajustó su sonrisa. «Julia, por favor, tu lugar está aquí, con el personal», dijo, su voz ahora desprovista de cualquier dulzura. «Así no te cansas y estás más cómoda, lejos del bullicio». La crueldad de sus palabras era tan afilada y fría como los cuchillos sobre las mesas de trabajo. Mi respuesta fue un murmullo, casi inaudible pero firme. «Claro, hija, donde tú digas». No le daría la satisfacción de ver mi dolor. Los cocineros bajaron la cabeza al unísono, creando una barrera de silencio y vergüenza ajena. Se volvieron hacia sus ollas y sartenes, fingiendo una concentración que no sentían. Yo, Julia Moreno, jefa de enfermeras jubilada, que había dirigido unidades de cuidados intensivos con mano de hierro y corazón firme, era ahora una anciana desterrada a la cocina. Busqué una silla, un taburete de plástico abandonado en un rincón, y me senté. El frío del asiento se filtró a través de mi vestido, pero no era nada comparado con el hielo que se instalaba en mi pecho. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Fue entonces cuando mis ojos se posaron en un objeto sobre el mesón de acero, junto a una pila de platos sucios. Era la carpeta del organizador del evento, abierta de par en par. La luz fluorescente del techo iluminaba una página específica, la factura final. Mi vista, aún aguda a mis 72 años, leyó los detalles sin dificultad. Salón, catering, flores, música y el gran total en la parte inferior. $40.000. Y justo debajo, en el apartado de método de pago, figuraba claramente el origen de los fondos. Pagado en su totalidad con la tarjeta American Express a nombre de Julia Moreno. Mi nombre, mi dinero. La humillación tenía un precio.
y yo misma lo había pagado. En ese instante, el tiempo pareció fracturarse. El ruido de la cocina se desvaneció y mi mente viajó hacia atrás, a un día soleado de 2010. Estaba en mi pequeña mercería, el Hilo Dorado, el negocio que había construido con mis propias manos durante 20 años. El olor a tela nueva y a hilos de colores llenaba el aire. Firmé los papeles de venta con un nudo en la garganta, entregando las llaves a un extraño. El cheque de $85.000 se sentía pesado y frío en mi mano. Horas después, se lo entregué a Mateo, que entonces tenía 32 años para que pudiera pagar su MBA en el extranjero. «Mamá, esto es una inversión en nuestro futuro», me dijo, abrazándome. Vi el reflejo de sus sueños en mis ojos, sin darme cuenta de que estaba sacrificando los míos. Otro recuerdo me asaltó, más antiguo y agotador. Un montaje de 15 años, desde 1995 hasta 2010, se proyectó en mi mente. Me veía a mí misma, con el uniforme impecable de jefa de enfermeras, trabajando turnos dobles en el hospital. Noches interminables bajo luces blancas, el olor a antiséptico impregnado en mi piel, la fatiga pesando en cada hueso. Todo para terminar de pagar la hipoteca de la casa familiar en la calle Los Fresnos 432, una casa de 250 metros cuadrados que quería que fuera el ancla de nuestra familia, un puerto seguro para Mateo. Llegaba a casa de madrugada, con los pies hinchados, y lo encontraba durmiendo, ajeno al sacrificio que construía su comodidad, ladrillo a ladrillo. La imagen más reciente y dolorosa surgió con una claridad brutal. Fue en 2022. Daniel Ibáñez, el supuesto abogado de la familia, un hombre con una sonrisa aceitosa y ojos que nunca parpadeaban, me visitó en casa. Desplegó un fajo de papeles sobre la mesa del comedor. «Es solo una procuración general, Julia», me explicó con un tono paternalista que ahora me revolvía el estómago. «Para que Mateo pueda gestionar tus cosas si algún día te pasa algo. Es para protegerte. Confié en él. Confié en mi hijo. Firmé donde me...», indicó sin leer la letra pequeña, cediendo el control total de mi patrimonio, de mi vida entera, creyendo que estaba asegurando mi protección, cuando en realidad estaba forjando mi propia jaula. Las frases de Mateo de los últimos años comenzaron a resonar en mi cabeza, como un eco burlón en la cocina ruidosa. «Mamá, tú de números no entiendes. Déjamelo a mí. No te preocupes por las cuentas, solo disfruta tu retiro». Cada una de esas frases había sido un ladrillo más en el muro que me aislaba de mis propias finanzas, una dosis de veneno lento que me hacía dudar de mi propia capacidad. Me habían convencido de que mi mente ya no era lo que era una carga frágil a la que debían proteger. Y yo, por miedo a la soledad, por un amor ciego y desesperado por mi único hijo, les había permitido hacerlo. Había aceptado su narrativa, la de la anciana desvalida, sentada en ese taburete de plástico, rodeada por el estruendo de una fiesta que yo había pagado, pero de la que había sido expulsada. Algo cambió dentro de mí. La tristeza se evaporó, y en su lugar un frío glacial comenzó a extenderse desde mi corazón. La humillación no me había roto, me había despertado. Vi a Mateo, mi hijo, no como el niño que había criado, sino como un hombre de 45 años cuya fachada de éxito se sostenía enteramente sobre mis sacrificios. Vi a Sofía, su esposa de 38 años, no como una nuera, sino como una depredadora motivada por el estatus y el control, cuya inseguridad la llevaba a eliminar cualquier amenaza, incluida yo. Y vi a Daniel Ibáñez, el abogado de 60 años, como el arquitecto de mi ruina, motivado por las comisiones y el acceso a mi patrimonio. 3 chacales rodeando a una leona que creían dormida. Mi vulnerabilidad siempre había sido mi profundo miedo a perder el amor de mi hijo, a quedarme sola. Pero en esa cocina me di cuenta de que ya lo había perdido. Ya estaba sola, y cuando no tienes nada que perder, te vuelves increíblemente poderosa. Mi competencia oculta, esa que habían subestimado toda mi vida, mi memoria fotográfica para los detalles y mi entendimiento de la psicología humana, comenzó a despertar de su letargo. El primer peldaño de la escalera de mi desgracia había sido doméstico, el exilio a la cocina.
Un acto simbólico pero brutalmente efectivo. Querían reducirme a una figura servil, invisible, pero no sabían que desde las sombras se puede observar mucho mejor. Desde mi rincón podía escuchar fragmentos de las conversaciones de los camareros. Podía ver la dinámica de poder entre el chef y sus ayudantes. Siempre he sido una observadora. Como jefa de enfermeras, mi supervivencia y la de mis pacientes dependían de mi capacidad para notar el más mínimo cambio, el detalle que nadie más veía. Y ahora, toda esa habilidad se estaba enfocando en un solo objetivo. Sabía que esto era solo el principio. Si se atrevían a humillarme tan abiertamente en un evento público, ¿qué no estarían haciendo a mis espaldas? La factura de $40,000 era solo la punta del iceberg. El siguiente nivel de su ataque, lo sentía en mis entrañas, sería financiero. Mis ahorros de toda la vida, más de $200,000 que había acumulado con una disciplina férrea, debían estar en su punto de mira. Seguramente ya estaban siendo desviados para financiar los viajes exóticos de Sofía, sus bolsos de marca, los autos de lujo de Mateo. Tenía que encontrar la prueba. Necesitaba ver los números, el rastro de papel que delataría su traición. El pensamiento me heló la sangre. La casa, mi casa en la calle Los Fresnos 432, valorada en $750,000, el fruto de mis turnos dobles y mis noches en vela. Con la procuración que yo misma había firmado, tenían el poder de hacer con ella lo que quisieran. Podrían usarla como garantía para un préstamo. Quizás para una de las descabelladas ideas de negocio de Sofía, su marca de estilo de vida. La idea de que pudieran poner en riesgo mi hogar, mi único refugio, para financiar sus caprichos, encendió una furia fría y controlada dentro de mí. El riesgo patrimonial era el siguiente paso lógico en su escalada de codicia, y después vendría la destrucción de mi reputación. Ya podía imaginarlo. Empezarían a sembrar la duda entre amigos y familiares. «Mamá está perdiendo la cabeza», dirían con falsa preocupación. «Se olvida de las cosas. Está confundida». Sería la justificación perfecta para su control total, para explicar por qué manejaban mi dinero y tomaban decisiones por mí. Prepararían el terreno cuidadosamente, aislando a cualquiera que pudiera defenderme, pintándome como una anciana senil e incapaz. El ataque a mi nombre, a mi credibilidad, era una consecuencia inevitable, una herramienta para invalidar cualquier futura protesta que yo pudiera hacer. El último escalón, el riesgo final, era mi libertad y mi salud. Con la procuración en su poder y un informe médico manipulado que confirmara mi supuesta incapacidad, podrían tomar el Wenceslas, control absoluto y definitivo. Podrían ingresarme en una residencia de ancianos, una de esas lujosas prisiones doradas, y deshacerse de mí para siempre. Vi un folleto de una de esas residencias sobre el escritorio de Mateo hacía unas semanas. En ese momento no le di importancia. Ahora, la imagen de ese papel brillante y sus sonrientes residentes falsos me provocaba un terror visceral. No solo querían mi dinero y mi casa, querían borrarme por completo. Esa noche, en la cocina, mientras la fiesta de mi hijo rugía al otro lado de la puerta, tomé una decisión. No habría gritos ni confrontaciones. No les daría el placer de verme perder el control, de confirmar la imagen de anciana histérica que querían proyectar. Mi venganza no sería con lágrimas, sino con documentos. Mi guerra no se libraría con palabras, sino con pruebas. Usaría la misma inteligencia y meticulosidad que ellos habían despreciado para desmantelar, pieza por pieza, el imperio que habían construido sobre mis espaldas. El primer paso era simple. Necesitaba salir de esa cocina y volver a casa. La partida de ajedrez había comenzado, y ellos ni siquiera sabían que eran los reyes en mi tablero. Al día siguiente, el sol entraba por la ventana de mi sala, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. El silencio de la casa era un bálsamo después del estruendo de la boda. Lo primero que hice fue llamar a Ana Roldán. Ana, mi mejor amiga desde que éramos niñas, una contadora jubilada con una mente tan afilada como un bisturí. Le conté todo, sin adornos, con una voz monótona y precisa. La humillación en la cocina, la factura de $40,000. Ella escuchó en silencio,
y cuando terminé, solo dijo una cosa. «Tenemos que ver ese documento, Julia. La procuración que firmaste. Ahora». Su pragmatismo era el ancla que necesitaba. Ana llegó a mi casa 1 hora después. No trajo consuelo ni palabras vacías, sino su maletín de cuero y una determinación de acero. Nos sentamos en la mesa del comedor, la misma donde yo había firmado mi sentencia. Mientras ella hacía unas llamadas, yo recordé la foto que había tomado de la factura con mi celular. Un acto instintivo en medio del caos de la cocina. Se la mostré. Ana la observó, sus ojos de experta, analizando cada detalle. $40.000, un pago único. Esto es descarado, Julia. Es una declaración de intenciones, sentenció. Luego me miró fijamente. La memoria es un arma, Julia, y la tuya está intacta. Úsala. El martes por la mañana, ya. Teníamos una copia de la Procuración General obtenida de la notaría. Ana la extendió sobre la mesa. Era un documento denso, lleno de una jerga legal diseñada para confundir y abrumar. Con un bolígrafo rojo, Ana subrayó una cláusula en particular, la que otorgaba a Mateo poderes amplios e irrevocables sobre todos mis bienes, presentes y futuros. «Este papel no era tu protección, Julia», dijo, su voz teñida de una ira contenida. «Era tu jaula. Verlo allí, impreso en blanco y negro, con mi firma, temblorosa al final, fue como recibir un golpe físico. La ingenuidad con la que había entregado mi vida entera me avergonzaba profundamente. El siguiente paso era obtener los extractos bancarios. Fui sola al banco, a mi sucursal de toda la vida. El joven gerente, que me conocía desde niño, me trató con una condescendencia amable. «Señora Moreno, ¿está segura? Mateo suele encargarse de esto». «Estoy segura, Miguel. Quiero copias impresas de los últimos 24 meses, de todas mis cuentas», respondí con una firmeza que lo sorprendió. Esperé en silencio mientras las páginas salían de la impresora, cada una un posible testigo de la traición. Salí de allí con una carpeta gruesa bajo el brazo, sintiendo su peso como el de una armadura que empezaba a forjarse. Esa tarde, Ana y yo nos encerramos en mi comedor. Extendimos los extractos bancarios sobre la mesa, creando un mosaico de mi vida financiera. Con resaltadores de diferentes colores, empezamos a marcar los gastos. Amarillo para restaurantes de lujo, rosa para boutiques de diseñador, azul para viajes a destinos exóticos, verde para retiros de efectivo inexplicables. Pronto, las páginas se convirtieron en un campo de batalla cromático. El patrón era claro y nauseabundo. En un solo año, habían gastado en lujos lo que yo había tardado 10 años en ahorrar, trabajando sin descanso. Cada línea era una puñalada, una prueba irrefutable de su desprecio. Mientras Mateo y Sofía disfrutaban de su luna de miel en las Maldivas, una ironía que no se me escapaba. Yo tenía la excusa perfecta para entrar en su casa, que en realidad era mi casa. Con el pretexto de regar las plantas, entré en el estudio de Mateo. El lugar era un reflejo de su personalidad, desordenado y pretencioso. Libros sobre inversiones que nunca había leído, trofeos de golf que no había ganado. Y sobre el escritorio, bajo una pila de revistas, encontré lo que buscaba. Era un correo electrónico impreso, una comunicación con un ejecutivo de un banco de inversiones. Mi corazón se detuvo por un segundo. El correo era conciso y brutal. Mateo había adjuntado la escritura de mi casa en la calle Los Fresnos 432, y la ofrecía como garantía disponible para un préstamo de $300.000. El propósito del préstamo: financiar la nueva empresa de branding personal de Sofía. Estaban vendiendo mi futuro a mis espaldas, hipotecando mi seguridad por un capricho, por un proyecto vano de una mujer que me despreciaba. Tomé una foto del documento con mi teléfono, asegurándome de que cada palabra fuera legible. La evidencia era abrumadora, y mi determinación se solidificó. Ya no había vuelta atrás. Con las pruebas financieras y patrimoniales en mi poder, solo me faltaba una pieza para completar el rompecabezas, una confesión de su propia boca. Necesitaba una confirmación explícita de la trampa legal que Daniel Ibáñez había tendido. El jueves por la mañana, respiré hondo y marqué su número. Puse el teléfono en altavoz y activé la grabadora de voz. Adopté un tono frágil y confundido, el papel que ellos mismos me habían asignado.
Daniel, soy Julia. Estuve revisando unos papeles y hay algo que no entiendo bien sobre la procuración. Comencé. Su respuesta fue exactamente la que esperaba. Daniel, con una condescendencia que goteaba a través del auricular, se rió suavemente. Julia, no te preocupes por esos detalles. Es complejo. Lo importante es que estás protegida. Gracias a ese documento, Mateo puede encargarse de todo por ti, para que no tengas que estresarte. Insistí, fingiendo una ansiedad creciente. ¿Pero qué puede hacer exactamente? ¿Podría, por ejemplo, vender la casa? Su respuesta selló su destino. Técnicamente sí. Podría vender, hipotecar o donar la casa sin necesidad de tu firma. Por eso es una herramienta tan poderosa para protegerte. Su propia arrogancia fue su confesión. Colgué el teléfono. La grabación a salvo. Tenía todo lo que necesitaba. Ese mismo día, Ana me puso en contacto con la licenciada Vega, una abogada joven y tenaz recomendada por un antiguo colega suyo. Tuvimos una videollamada. Le presenté mi caso con la precisión de un informe de enfermería. Los hechos, las fechas, las pruebas documentales y la grabación de audio. La licenciada Vega no mostró sorpresa, solo una eficiencia implacable. Señora Moreno, vamos a actuar con precisión quirúrgica, sin alertarlos, dijo, sus ojos brillando con una inteligencia feroz. Trazó un plan de acción de 72 horas, una estrategia legal diseñada para recuperar mi poder de forma rápida y definitiva. El plan era audaz y silencioso. El primer paso, y el más crucial, era revocar la Procuración General. La licenciada Vega preparó el documento. Una revocación de poder notarial con efecto inmediato. El viernes por la tarde, a las 3 en punto, ella misma lo presentaría en la notaría, haciendo que cualquier acción de Mateo en mi nombre fuera ilegal a partir de ese instante. Simultáneamente, enviaría notificaciones certificadas al banco principal, informándoles de la revocación y bloqueando preventivamente mis cuentas para evitar cualquier movimiento de último minuto. La trampa estaba lista. La primera fase estaba a punto de completarse. Mientras la licenciada Vega preparaba el frente legal, yo tenía mi propia misión. El sábado, Mateo y Sofía regresaban de su luna de miel y, en un alarde de cinismo, habían organizado una cena en mi casa para agradecer el apoyo de la boda. Invitaron a 15 personas, la familia y los amigos más cercanos, el mismo círculo íntimo que había presenciado mi humillación o había escuchado los rumores sobre mi supuesta senilidad. No sabían que estaban organizando su propia ejecución pública. Iban a ofrecerme el escenario perfecto, y yo no iba a desaprovecharlo. El sábado, en su propia fiesta, descubrirían quién era yo realmente. Pasé el viernes preparando mi casa, pero no para una fiesta. La limpié y ordené con un esmero casi ceremonial, como si estuviera purificando el espacio. Cada objeto que Sofía había traído, cada cojín de mal gusto, cada adorno pretencioso, lo guardé en cajas en el garaje. Estaba reclamando mi territorio, física y simbólicamente. También fui a un cerrajero y encargué un cambio completo de todas las cerraduras de la casa, programado para el sábado por la tarde, justo antes de que llegaran los invitados. El nuevo juego de llaves en mi bolso se sentía pesado, como una medalla. La licenciada Vega me llamó el viernes a las 4 de la tarde. Todo está en marcha, señora Moreno. La revocación ha sido registrada. Las notificaciones están enviadas. Legalmente, usted ha recuperado el control total. Sentí una oleada de alivio tan intensa que tuve que sentarme. Había vivido los últimos 2 años en una prisión invisible, y la puerta acababa de abrirse, pero la liberación no estaría completa hasta que ellos lo supieran, hasta que vieran el poder cambiar de manos ante los ojos de todos. La segunda fase, mi fase, estaba por comenzar. La noche del sábado sería el acto final. El sábado por la noche, mi casa estaba llena de gente. Los 15 invitados conversaban en la sala, copa de vino en mano. Mateo y Sofía se movían entre ellos, recibiendo felicitaciones, actuando como los anfitriones generosos. Yo me senté a la cabeza de la mesa del comedor, observando el espectáculo en silencio. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, y en la solapa, un pequeño broche de oro con el logo de mi antigua mercería.
el hilo dorado, un recordatorio de quién era yo antes de que intentaran borrarme. Sofía me lanzó una mirada de fastidio, claramente molesta por mi posición prominente en la mesa. La cena transcurrió con una tensión apenas disimulada. Mateo contaba anécdotas de su viaje. Sofía describía los hoteles de lujo. Yo comía en silencio, esperando mi momento. Finalmente llegó. Mateo se puso de pie, levantando su copa para un brindis. Agradeció a todos por su presencia y su cariño. Luego, sus ojos se posaron en mí. Y un brindis especial por mi madre, dijo, su voz resonando con una falsa solemnidad, cuyo apoyo incondicional hace todo esto posible. Los invitados aplaudieron cortésmente, levantando sus copas. Todos me miraban, esperando que me levantara, que sonriera, que aceptara mi papel de matriarca benévola. Pero no me levanté. Permanecí sentada, dejando que el aplauso se extinguiera en un silencio incómodo. Carraspeé suavemente, un sonido pequeño que cortó la tensión como un cuchillo. Gracias, hijo. Hablando de apoyo incondicional, comencé. Mi voz serena pero con un filo de acero. Con un movimiento deliberado, deslicé una copia de la factura de la boda sobre el mantel blanco, empujándola hacia el centro de la mesa. Aquí están los $40,000 de ese apoyo. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Los invitados se miraron unos a otros, confundidos y alarmados. Mateo palideció. Sofía soltó una risa nerviosa, un sonido agudo y desagradable. «Julia, por favor, no es momento para estas cosas. Estás confundiendo a todos». La ignoré por completo, manteniendo mi mirada fija en mi hijo. «Y hablando de nuestro futuro», continué, mi voz sin temblar. Saqué una segunda hoja de papel de mi bolso, una copia del correo electrónico sobre la hipoteca. La deslicé sobre la mesa, junto a la factura. «Aquí está el plan para seguir apoyándolos, usando mi casa como garantía». El murmullo entre los invitados creció, convirtiéndose en un zumbido de escándalo. La fachada de familia, perfecta, se estaba resquebrajando frente a ellos. Daniel Ibáñez, que estaba sentado a la derecha de Mateo, se levantó bruscamente, su rostro enrojecido por la ira y el pánico. «Julia, estás confundida. El salón de fiestas, el mirador», resplandecía con una opulencia casi agresiva. Candelabros de cristal, tan grandes como sauces llorones, derramaban una luz fría sobre las 150 cabezas de los invitados. El aire estaba espeso con el perfume de los lirios blancos y el murmullo satisfecho de la gente adinerada. Desde mi silla en la mesa principal, observaba a mi hijo, Mateo, y a su flamante esposa, Sofía. Él, con su traje de diseñador de $2,000. Ella, envuelta en metros de seda italiana. Sonreían para las fotos, un par de figuras perfectas talladas en hielo. Yo, su madre, me sentía como una espectadora en un teatro, viendo una obra cuyo libreto no me habían entregado, aunque sabía, en el fondo de mis huesos, que yo había financiado cada línea, cada gesto y cada decorado de aquella farsa. La música se detuvo por un instante, y en ese breve silencio, Sofía se deslizó hacia mí. Su vestido susurraba sobre la alfombra, un sonido como el de la arena fina cayendo en un reloj de arena. Me tomó del brazo. Sus uñas, pintadas de un rojo impecable, se clavaron suavemente en mi piel. Su sonrisa era una obra de arte, tensa y brillante, pero sus ojos no sonreían. Eran 2 esquirlas de obsidiana. «Julia, por favor», murmuró, su voz un almíbar venenoso que solo yo podía saborear. «¿Podrías acompañarme un momento? Hay algo que quiero mostrarte». Sentí la mirada de los invitados más cercanos sobre nosotras, una curiosidad perezosa que pronto se convertiría en algo más. La presión de su mano me obligaba a levantarme, a seguirla en su pequeño y calculado desfile. Me guió lejos de la calidez de las luces, a través de un pasillo de servicio apenas iluminado. El sonido de la fiesta se atenuó, reemplazado por el zumbido de los refrigeradores industriales. Un primo lejano que salía del baño nos vio. Su mirada se cruzó con la mía por una fracción de segundo, cargada de una lástima incómoda, antes de desviarla hacia el suelo y apresurar el paso. Su cobardía me dolió más que la humillación pública que estaba por venir. Era la confirmación de que todos veían lo que estaba pasando, pero nadie se atrevería a intervenir.
Me estaba convirtiendo en un fantasma en tiempo real, visible solo para aquellos que preferirían no verme. Cada paso hacia el final de ese pasillo se sentía como un clavo más en el ataúd de mi dignidad. Finalmente nos detuvimos frente a una puerta batiente de acero inoxidable. El olor a grasa y a desinfectante nos golpeó. Sofía la empujó y me hizo un gesto para que entrara. Estábamos en la cocina. El personal de catering, hombres y mujeres con uniformes blancos, detuvo su trabajo febril y nos observó. El estruendo de platos y sartenes se convirtió en un silencio denso y pesado. Sofía, ignorando por completo a los trabajadores, ajustó su sonrisa, ahora desprovista de cualquier dulzura. Su rostro, bajo la luz fluorescente y cruda, era el de una depredadora que finalmente había acorralado a su presa. El momento que había estado planeando, el verdadero clímax de su boda, había llegado. No era sobre el amor, sino sobre el poder. «Julia, por favor, tu lugar está aquí, con el personal», dijo, su voz ahora clara y cortante. «Así no te cansas y estás más cómoda, lejos del bullicio». La crueldad de sus palabras era tan afilada y fría como los cuchillos sobre las mesas de trabajo. No esperaba una respuesta, sino mi sumisión. La humillación no estaba en la sugerencia, sino en la orden disfrazada de falsa preocupación, pronunciada frente a testigos que no podían defenderme. Mi respuesta fue un murmullo, casi inaudible pero firme, una estrategia de supervivencia que adopté en ese preciso instante. «Claro, hija, donde tú digas». No le daría la satisfacción de ver mi dolor. No vería una sola lágrima, ni un solo temblor en mis labios. Los cocineros bajaron la cabeza al unísono, creando una barrera de silencio y vergüenza ajena. Se volvieron hacia sus ollas y sartenes, fingiendo una concentración que no sentían. Yo, Julia Moreno, jefa de enfermeras jubilada, que había dirigido unidades de cuidados intensivos con mano de hierro y corazón firme, era ahora una anciana desterrada a la cocina. Busqué una silla, un taburete de plástico abandonado en un rincón, y me senté. El frío del asiento se filtró a través de mi vestido, pero no era nada comparado con el hielo que se instalaba en mi pecho. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento mi amor incondicional se había convertido en un arma que usaban en mi contra? Fue entonces cuando mis ojos se posaron en un objeto. Sobre el mesón de acero, junto a una pila de platos sucios, reposaba la carpeta del organizador del evento, abierta de par en par. La luz fluorescente del techo iluminaba una página específica, la factura final. Mi vista, aún aguda a mis 72 años, leyó los detalles sin dificultad. Salón, catering para 150 personas, flores, música, barra libre y el gran total en la parte inferior. $40,000. Y justo debajo, en el apartado de método de pago, figuraba claramente el origen de los fondos, escrito en una tipografía clara e inconfundible, pagado en su totalidad con la tarjeta American Express a nombre de Julia Moreno. Mi nombre, mi dinero. La humillación tenía un precio, y yo misma lo había pagado. En ese instante, el tiempo pareció fracturarse. El ruido de la cocina se desvaneció y mi mente viajó hacia atrás, a un día soleado de 2010. Estaba en mi pequeña mercería, el Hilo Dorado, el negocio que había construido con mis propias manos durante 20 años. El olor a tela nueva y a hilos de colores llenaba el aire. Firmé los papeles de venta con un nudo en la garganta, entregando las llaves a un extraño. El cheque de $85,000 se sentía pesado y frío en mi mano. Horas después, se lo entregué a Mateo, que entonces tenía 32 años, para que pudiera pagar su MBA en el extranjero. «Mamá, esto es una inversión en nuestro futuro», me dijo abrazándome. Vi el reflejo de sus sueños en mis ojos, sin darme cuenta de que estaba sacrificando los míos. Otro recuerdo me asaltó, más antiguo y agotador. Un montaje de 15 años, desde 1995 hasta 2010, se proyectó en mi mente. Me veía a mí misma, con el uniforme impecable de jefa de enfermeras, trabajando turnos dobles en el hospital. Noches interminables bajo luces blancas, el olor a antiséptico impregnado en mi piel, la fatiga pesando en cada hueso. Todo para terminar de pagar la hipoteca de la casa familiar en la calle Los Fresnos, 432.
Una casa de 250 metros cuadrados que quería que fuera el ancla de nuestra familia. Un puerto seguro para Mateo. Llegaba a casa de madrugada, con los pies hinchados, y lo encontraba durmiendo, ajeno al sacrificio que construía su comodidad, ladrillo a ladrillo, noche tras noche, durante más de 5.400 días. Esa casa no era solo un inmueble, era un testamento de mi resistencia. Cada dólar de la hipoteca fue pagado con horas de sueño perdidas, con comidas apresuradas en la cafetería del hospital y con fines de semana que nunca existieron para mí. Recuerdo haber renunciado a viajes, a pequeños lujos, incluso a renovar mi propio guardarropa, todo para asegurar que ese techo sobre nuestras cabezas fuera verdaderamente nuestro. Lo veía como el cimiento sobre el cual Mateo construiría su vida, un legado de seguridad que yo no había tenido. ¿Cómo podía saber que esa seguridad que construí con mis manos se convertiría en el primer activo que intentarían liquidar para financiar sus vanidades? La ironía era tan amarga que casi podía saborearla en el aire grasiento de la cocina. Luego, mi mente saltó a la venta de El Hilo Dorado. Aquel lugar era mi refugio, mi creación. Cada estante, cada carrete de hilo, cada trozo de tela había sido elegido por mí. Era más que una tienda. Era la materialización de mi independencia y mi creatividad después de una vida dedicada al cuidado de los demás. Venderlo fue como amputarme una parte del alma. Lo hice por él, creyendo ciegamente en su promesa de un futuro compartido. Le entregué los $85.000, el valor íntegro de mi sueño, y vi cómo sus ojos brillaban, no de gratitud, sino de oportunidad. Para él, mi sacrificio no era un regalo de amor, sino el capital inicial para su propia ambición desmedida. La frase «una inversión en nuestro futuro» resonaba ahora en mi cabeza con un eco burlón. Su futuro, sin duda, se había vuelto brillante y lujoso. El mío, en cambio, se había reducido a un taburete de plástico en una cocina ajena. Con el dinero de mi mercería, Mateo no solo pagó sus estudios, financió el inicio de un estilo de vida que estaba muy por encima de sus posibilidades reales. Fue el primer gran pago de una deuda que él nunca tuvo la intención de reconocer, y mucho menos de saldar. Aquella transacción no fue una inversión familiar, fue la transferencia de mi independencia a sus manos, un acto del que se aprovecharía durante la siguiente década, con una crueldad metódica y silenciosa. Con su nuevo título y su creciente arrogancia, las microagresiones se convirtieron en la norma. Frases como «Mamá, tú de números no entiendes, déjamelo a mí», o «No te preocupes por las cuentas, solo disfruta tu retiro», empezaron a llover sobre mí. Al principio las acepté como una muestra de cuidado, una forma de liberarme de responsabilidades. ¡Qué ingenua fui! No me estaban protegiendo, me estaban desarmando. Cada una de esas frases era un ladrillo más en el muro que me aislaba de mis propias finanzas, una dosis de veneno lento que me hacía dudar de mi propia capacidad. Me convencieron de que mi mente ya no era lo que era una carga frágil a la que debían proteger. La imagen más reciente y dolorosa surgió con una claridad brutal. Fue en 2022. Daniel Ibáñez, el supuesto abogado de la familia, un hombre con una sonrisa aceitosa y ojos que nunca parpadeaban, me visitó en casa. Desplegó un fajo de papeles sobre la mesa del comedor, la misma mesa donde yo solía ayudar a Mateo con sus deberes escolares. «Es solo una procuración general, Julia», me explicó con un tono paternalista que ahora me revolvía el estómago. «Para que Mateo pueda gestionar tus cosas si algún día te pasa algo. Es para protegerte». Su voz era suave, tranquilizadora, el canto de una sirena guiándome hacia las rocas de mi propia ruina financiera y legal. Confié en él, confié en mi hijo. Mi firma temblorosa sobre la línea punteada fue el acto final de mi rendición. No leí la letra pequeña, esa densa jungla de jerga legal, diseñada para ocultar la verdad. Estaba cediendo el control total, absoluto e irrevocable de mi patrimonio, de mi vida entera. Creía que estaba asegurando mi protección, cuando en realidad estaba forjando mi propia jaula, entregándoles la llave y cerrando la puerta desde dentro. En ese momento, para ellos, dejé de ser una madre y me convertí en un activo, una cuenta bancaria con piernas, un obstáculo a ser gestionado,
hasta que ya no quedara nada que exprimir. Todas estas escenas, todos estos sacrificios, se arremolinaron en mi mente mientras estaba sentada en esa cocina. La factura de $40,000 no fue el insulto, fue el diagnóstico. Fue la prueba irrefutable que conectaba 15 años de turnos dobles, la venta de mi negocio y una firma ingenua en un solo patrón, coherente de abuso y explotación. La humillación no me había roto, me había despertado. Vi a Mateo, a Sofía y a Daniel, no como familia, sino como un consorcio de depredadores. Y en el frío estéril de esa cocina, rodeada del ruido de una fiesta que yo había pagado, la leona que creían dormida finalmente abrió los ojos. La partida de ajedrez había comenzado, y ellos ni siquiera sabían que estaban jugando. Al día siguiente, el sol entraba por la ventana de mi sala, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. El silencio de la casa era un bálsamo después del estruendo de la boda. Mi primera llamada, hecha con una mano firme que me sorprendió a mí misma, fue para Ana Roldán. Ana, mi mejor amiga desde que éramos niñas, una contadora jubilada con una mente tan afilada como un bisturí. Le conté todo, sin adornos, con una voz monótona y precisa. La humillación en la cocina, la factura de $40,000. Ella escuchó en silencio y, cuando terminé, solo dijo una cosa. Tenemos que ver ese documento, Julia. La procuración que firmaste. Ahora, su pragmatismo era el ancla que necesitaba para no ahogarme en la rabia y el dolor que amenazaban con desbordarme. Ana llegó a mi casa una hora después. No trajo consuelo ni palabras vacías, sino su maletín de cuero y una determinación de acero. Nos sentamos en la mesa del comedor, la misma donde yo había firmado mi sentencia. Mientras ella hacía unas llamadas, yo recordé la foto que había tomado de la factura con mi celular. Un acto instintivo en medio del caos de la cocina. Se la mostré en la pantalla del teléfono. Ana la observó, sus ojos de experta analizando cada detalle. $40,000. Un pago único. Esto es descarado, Julia. Es una declaración de intenciones, sentenció. Luego me miró fijamente. La memoria es un arma, Julia, y la tuya está intacta. Úsala. Esa frase fue la primera pieza de mi nueva armadura. El martes por la mañana, ya teníamos una copia de la Procuración General obtenida de la notaría. Ana la extendió sobre la mesa. El aire en la habitación se sentía pesado, como si el propio documento emanara una energía tóxica. Era un papel denso, lleno de una jerga legal diseñada para confundir y abrumar al lector no preparado. Con un bolígrafo rojo, Ana subrayó una cláusula en particular, la que otorgaba a Mateo poderes amplios e irrevocables sobre todos mis bienes, presentes y futuros. Este papel no era tu protección, Julia, dijo, su voz teñida de una ira contenida que hablaba por las dos. Era tu jaula. Verlo allí, impreso en blanco y negro, con mi firma temblorosa al final, fue como recibir un golpe físico, la prueba tangible de mi propia ingenuidad. El siguiente paso era obtener los extractos bancarios. Fui sola al banco, a mi sucursal de toda la vida. El joven gerente, Miguel, que me conocía desde niño, me trató con una condescendencia amable que ya no toleraba. Señora Moreno, ¿está segura? Mateo suele encargarse de esto. Estoy segura, Miguel. Quiero copias impresas de los últimos 24 meses de todas mis cuentas, respondí con una firmeza que lo sorprendió. Esperé en silencio mientras las páginas salían de la impresora, cada una un posible testigo de la traición que se había gestado a mis espaldas. Salí de allí con una carpeta gruesa bajo el brazo, sintiendo su peso no como una carga, sino como el de una armadura que empezaba a forjarse, pieza por pieza, sobre mi piel. Esa tarde, Ana y yo nos encerramos en mi comedor. Extendimos los extractos bancarios sobre la mesa, creando un mosaico de mi vida financiera, o más bien, del saqueo sistemático de ella. Con resaltadores de diferentes colores, empezamos a marcar los gastos. Amarillo para restaurantes de lujo, rosa para boutiques de diseñador, azul para viajes a destinos exóticos, verde para retiros de efectivo inexplicables. Pronto, las páginas se convirtieron en un campo de batalla cromático. El patrón era claro y nauseabundo. En solo un año, habían gastado en lujos lo que yo había tardado 10 años en ahorrar
trabajando sin descanso. Cada línea resaltada era una puñalada, una prueba irrefutable de su desprecio y su codicia sin límites. Mientras Mateo y Sofía disfrutaban de su luna de miel en las Maldivas, una ironía que no se me escapaba, yo tenía la excusa perfecta para entrar en su casa, que en realidad seguía siendo mi casa. Con el pretexto de regar las plantas, un deber maternal que ellos mismos me habían asignado, entré en el Fullon-Fjord, estudio de Mateo. El lugar era un reflejo de su personalidad, desordenado y pretencioso. Libros sobre inversiones que nunca había leído, trofeos de golf que no había ganado. Y sobre el escritorio, bajo una pila de revistas de finanzas, encontré lo que buscaba. Era un correo electrónico impreso, una comunicación con un ejecutivo de un banco de inversiones. Mi corazón se detuvo por un segundo al leer el asunto. Garantía disponible. Propiedad Los Fresnos, 432. El correo era conciso y brutal. Mateo había adjuntado la escritura de mi casa en la calle Los Fresnos 432, y la ofrecía como garantía disponible para un préstamo de $300,000. El propósito del préstamo, financiar la nueva empresa de branding personal de Sofía. Estaban vendiendo mi futuro a mis espaldas, hipotecando mi seguridad por un capricho, por un proyecto vano de una mujer que me despreciaba. Tomé una foto nítida del documento con mi teléfono, asegurándome de que cada palabra, cada cifra, fuera perfectamente legible. La evidencia era abrumadora, y mi determinación se solidificó hasta convertirse en un bloque de hielo. Ya no había vuelta atrás. La guerra estaba declarada. Con las pruebas financieras y patrimoniales en mi poder, solo me faltaba una pieza para completar el rompecabezas. Una confesión de su propia boca. Necesitaba una confirmación explícita de la trampa legal que Daniel Ibáñez había tendido. Una prueba que demostrara su dolo y su mala fe. El jueves por la mañana, respiré hondo y marqué su número. Puse el teléfono en altavoz y activé la grabadora de voz de mi celular. Adopté un tono frágil y confundido, el papel que ellos mismos me habían asignado y que ahora usaría como mi mejor disfraz. Daniel, soy Julia. Estuve revisando unos papeles y hay algo que no entiendo bien sobre la procuración. Comencé, mi voz temblando ligeramente por pura actuación. Daniel, con una condescendencia que goteaba a través del auricular, se rió suavemente. Una risa paternalista que me revolvió el estómago. Julia, no te preocupes por esos detalles. Es complejo. Lo importante es que estás protegida. Gracias a ese documento, Mateo puede encargarse de todo por ti, para que no tengas que estresarte. Insistí, fingiendo una ansiedad creciente. ¿Pero qué puede hacer exactamente? ¿Podría, por ejemplo, vender la casa? Su respuesta selló su destino y el de sus cómplices. Técnicamente sí. Podría vender, hipotecar o donar la casa sin necesidad de tu firma. Por eso es una herramienta tan poderosa para protegerte. Su propia arrogancia fue su confesión. Colgué el teléfono, la grabación a salvo. Tenía todo lo que necesitaba. Ese mismo día, Ana me puso en contacto con la licenciada Vega, una abogada joven y tenaz, recomendada por un antiguo colega suyo. Tuvimos una videollamada. Le presenté mi caso con la precisión de un informe de enfermería. Los hechos, las fechas, las pruebas documentales y la grabación de audio. La licenciada Vega no mostró sorpresa, solo una eficiencia implacable. Señora Moreno, vamos a actuar con precisión quirúrgica, sin alertarlos, dijo, sus ojos brillando con una inteligencia feroz. Trazó un plan de acción de 72 horas, una estrategia legal diseñada para recuperar mi poder de forma rápida y definitiva. La trampa estaba lista. La primera fase de mi contraataque estaba a punto de completarse. El plan era audaz y silencioso. El primer paso, y el más crucial, era revocar la Procuración General. La licenciada Vega preparó el documento, una revocación de poder notarial con efecto inmediato. El viernes por la tarde, a las 3 en punto, ella misma lo presentaría en la notaría, haciendo que cualquier acción de Mateo en mi nombre fuera ilegal a partir de ese instante. Simultáneamente, enviaría notificaciones certificadas al banco principal, informándoles de la revocación y bloqueando preventivamente mis cuentas para evitar cualquier movimiento de último minuto.
La trampa estaba lista. La primera fase de mi contraataque, la legal y silenciosa, estaba a punto de completarse. No habría advertencias, ni una sola llamada que los alertara. El hacha caería sin que ellos escucharan el silbido del aire. La sorpresa era mi principal aliada. Mientras la licenciada Vega preparaba el frente legal, yo tenía mi propia misión, una que requería la misma precisión quirúrgica. El sábado, Mateo y Sofía regresaban de su luna de miel y, en un alarde de cinismo, habían organizado una cena en mi casa para agradecer el apoyo de la boda. Invitaron a 15 personas, la familia y los amigos más cercanos, el mismo círculo íntimo que había presenciado mi humillación o había escuchado los rumores sobre mi supuesta senilidad. No sabían que estaban organizando su propia ejecución pública. Iban a ofrecerme el escenario perfecto, una audiencia cuidadosamente seleccionada para presenciar su caída, y yo no iba a desaprovecharlo. El sábado, en su propia fiesta, descubrirían quién era yo realmente y el precio de subestimarme. Pasé el viernes preparando mi casa, pero no para una fiesta. La limpié y ordené con un esmero casi ceremonial, como si estuviera purificando el espacio de su influencia tóxica. Cada objeto que Sofía había traído en sus visitas, cada cojín de mal gusto, cada adorno pretencioso que había colocado para modernizar mi hogar, lo guardé en cajas en el garaje. Estaba reclamando mi territorio, física y simbólicamente, borrando su presencia antes de expulsarlos por completo. También fui a un cerrajero y encargué un cambio completo de todas las cerraduras de la casa, programado para el sábado a las 4 de la tarde, justo antes de que llegaran los invitados. El nuevo juego de llaves en mi bolso se sentía pesado, como una medalla al valor que estaba a punto de ganar. La licenciada Vega me llamó el viernes a las 4 de la tarde. Su voz era tranquila, profesional, pero pude detectar un matiz de satisfacción. Todo está en marcha, señora Moreno. La revocación ha sido registrada en la Notaría Pública número 12. Las notificaciones certificadas están en camino. Sentí una oleada de alivio tan intensa que tuve que sentarme. Había vivido los últimos 2 años en una prisión invisible y la puerta acababa de abrirse de golpe. Pero la liberación no estaría completa hasta que ellos lo supieran, hasta que vieran el poder cambiar de manos ante los ojos de todos. La segunda fase, mi fase, estaba por comenzar. La noche del sábado no sería una cena de agradecimiento, sería un ajuste de cuentas. Ese mismo viernes, dediqué la noche a preparar mi arsenal. No eran armas de fuego, sino de papel. Imprimí una copia nítida de la factura de la boda de $40,000. Imprimí el correo electrónico donde Mateo ofrecía mi casa como garantía para el préstamo de $300,000. Coloqué cada documento en un sobre blanco e inmaculado. No necesitaba más. La verdad, a menudo, es simple y devastadora. Repasé mentalmente la secuencia de revelaciones que había planeado. Una escalada controlada que los despojaría de su credibilidad, su estatus y su poder, uno por uno. No habría gritos por mi parte, solo hechos. Dejaría que el pánico y la histeria fueran su respuesta, la confirmación final de su culpa ante la audiencia que ellos mismos habían convocado. El sábado por la mañana, mientras el cerrajero trabajaba en mi puerta principal, un trabajo ruidoso y definitivo, yo estaba en mi estudio. Realicé una última llamada a Ana. Le leí la lista de consecuencias que la licenciada Vega me había delineado. La cancelación inmediata de las tarjetas de crédito suplementarias, la notificación formal a Daniel Ibáñez sobre una investigación por prevaricato y el plazo de 24 horas para que desalojaran mi propiedad. Ana escuchó en silencio. «¿Estás lista, Julia?», dijo finalmente. «Recuerda, no estás destruyendo a tu familia. Estás salvando lo que queda de ti misma». Sus palabras fueron el último refuerzo que necesitaba. Colgué el teléfono. La determinación convertida en una calma glacial que me recorría las venas. A las 7 de la tarde, la casa estaba impecable y silenciosa. Las nuevas cerraduras brillaban bajo la luz del porche. Yo estaba vestida con un sencillo pero elegante vestido de lino azul oscuro. En la solapa prendí un pequeño broche de oro, el logo de mi antigua mercería, el hilo dorado, un recordatorio silencioso de quién era yo
antes de que intentaran borrarme, y del origen del dinero que tan alegremente habían despilfarrado. No era una joya ostentosa, sino un símbolo de mi trabajo, mi independencia y mi renacimiento. Esperé en la sala, no como una anfitriona nerviosa, sino como una jueza, esperando que la corte entrara en sesión. Cada tic-tac del reloj de pared era un paso más hacia la justicia. Los invitados comenzaron a llegar. Los saludé con una sonrisa serena, una calma que parecía desconcertarlos. Esperaban ver a la anciana frágil y confundida de la que Mateo y Sofía seguramente les habían hablado. En cambio, encontraron a una mujer dueña de su casa y de sí misma. Mateo y Sofía llegaron últimos, radiantes y bronceados por su luna de miel. Sofía me entregó una caja de chocolates caros con un gesto condescendiente. «Para ti, Julia. Espero que te gusten». «Gracias, hija», respondí, tomando la caja y colocándola en una mesa auxiliar, sin siquiera mirarla. Mi atención estaba en otra parte. La obra estaba a punto de comenzar, y todos los actores principales estaban finalmente en el escenario. La cena transcurrió con una tensión apenas disimulada. Mateo contaba anécdotas de su viaje a las Maldivas. Sofía describía los hoteles de lujo y los tratamientos de spa. Yo comía en silencio, observando, esperando mi momento. Finalmente llegó. Mateo se puso de pie, levantando su copa de vino para un brindis. Agradeció a todos por su presencia y su cariño. Luego, sus ojos se posaron en mí, con una mezcla de lástima y suficiencia. «Y un brindis especial por mi madre», dijo, su voz resonando con una falsa solemnidad, cuyo apoyo incondicional hace todo esto posible. Los 15 invitados aplaudieron cortésmente, levantando sus copas. Todos me miraban, esperando que me levantara, que sonriera, que aceptara mi papel de matriarca benévola y silenciosa. Pero no me levanté. Permanecí sentada, dejando que el aplauso se extinguiera en un silencio incómodo que se apoderó de la habitación. Carraspeé suavemente, un sonido pequeño que cortó la tensión como un cuchillo afilado. Todos los ojos estaban fijos en mí. La sonrisa de Mateo vaciló. «Gracias, hijo». Hablando de apoyo incondicional, comencé, mi voz serena pero con un filo de acero que ninguno de ellos había escuchado antes. Con un movimiento deliberado, saqué el primer sobre blanco de mi regazo y deslicé la copia de la factura de la boda sobre el mantel, empujándola hacia el centro de la mesa. «Aquí están los $40,000 de ese apoyo». Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. La partida había terminado. Era hora del jaque mate. Sofía soltó una risa nerviosa, un sonido agudo y desagradable que se quebró en el aire denso de la habitación. «Julia, por favor, no es momento para estas cosas. Estás confundiendo a todos», dijo, intentando recuperar el control con una sonrisa que ya no engañaba a nadie. Su intento de pintarme como una anciana senil era su única defensa, la misma táctica que habían estado usando en privado durante meses. Pero esta vez, su veneno no encontró dónde anidar. La ignoré por completo, como si fuera un ruido de fondo, un simple mosquito zumbando en la distancia. Mi mirada permaneció fija en mi hijo, el verdadero arquitecto de mi dolor, esperando que él, y solo él, respondiera por el documento que yacía entre nosotros como una bomba sin explotar. El desprecio de mi silencio fue más elocuente que cualquier grito. Continué con mi voz imperturbable, como si Sofía no hubiera pronunciado una sola palabra. «Y hablando de nuestro futuro», dije. Mi tono era el de una directora ejecutiva, presentando el siguiente punto en una reunión de junta. Saqué una segunda hoja de papel de mi bolso, doblada con la misma precisión que la primera, una copia del correo electrónico sobre la hipoteca. La deslicé sobre la mesa, junto a la factura, creando un par de monumentos a su traición. «Aquí está el plan para seguir apoyándolos, usando mi casa como garantía para un préstamo de $300,000. El murmullo entre los invitados creció, convirtiéndose en un zumbido de escándalo. La fachada de familia perfecta se estaba resquebrajando frente a ellos, revelando la podredumbre que había debajo. Ya no eran susurros, eran jadeos de incredulidad. El rostro de Mateo se transformó en una máscara de pánico. Sus ojos saltaban del papel a mi rostro, buscando una salida, una explicación, una forma de negar la evidencia impresa en blanco y negro.
Podía ver el sudor brillando en su frente bajo la luz cálida del comedor. Los invitados, nuestros familiares y amigos de toda la vida, ahora nos miraban como si fuéramos extraños en una obra de teatro grotesca. Algunos bajaron la vista a sus platos, otros se miraban entre sí con las cejas arqueadas. El tío Ricardo, el hermano de mi difunto esposo, negó lentamente con la cabeza, una expresión de profunda decepción grabada en su rostro. La humillación pública que me habían infligido en la boda ahora se les devolvía, multiplicada por 15 testigos. Fue entonces cuando Daniel Ibáñez, el abogado corrupto, cometió el error de intervenir. Se levantó bruscamente, su silla raspando contra el suelo de madera, un sonido violento en la quietud tensa. Su rostro estaba enrojecido por la ira y el pánico. «Julia, estás confundida. Has malinterpretado los documentos», dijo con una voz impostada, intentando proyectar una autoridad que ya no poseía. «Legalmente, Mateo solo está administrando tus bienes para protegerte. Como acordamos, intentó usar la ley como un escudo, la misma ley que había torcido para atraparme, sin saber que yo ahora venía armada no solo con la verdad, sino con una representación legal mucho más competente y despiadada que él. Su arrogancia sería su perdición». Lo interrumpí con una calma glacial, sin levantar la voz. Mi pregunta fue suave, casi conversacional, pero cortó su discurso como un bisturí. «¿Administrando, Daniel?», repetí, dejando que la palabra flotara en el aire, cargada de sarcasmo. Me incliné ligeramente hacia adelante, asegurándome de que todos pudieran escuchar. «Como cuando me dijiste por teléfono, hace apenas 2 días, que gracias a la procuración Mateo podía vender, hipotecar o incluso donar mi casa sin mi permiso. Afortunadamente tengo una memoria excelente para los detalles y una grabadora de voz en mi teléfono». El color desapareció del rostro de Daniel Ibáñez. El cazador acababa de darse cuenta de que había caído en su propia trampa. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío donde su credibilidad acababa de morir. La máscara de Sofía finalmente se hizo añicos. «¡Esto es ridículo! ¡Nos estás atacando en nuestra propia casa!», gritó, su voz estridente y llena de una furia impotente. La ironía de su declaración pareció pasarle por alto, pero no a los demás invitados. «Corrección», dije, mi voz aún serena, pero con un filo que podía cortar el diamante. «Están en mi casa, y mi paciencia, al igual que mis finanzas, tiene un límite». Mateo finalmente encontró su voz, aunque era un susurro quebrado. «Mamá, por favor, no hagas esto. Podemos hablarlo en sí o no privado». Su súplica llegó demasiado tarde. Había tenido años para hablar, para ser honesto, para ser un hijo. Eligió el silencio y el engaño. Ahora cosecharía el silencio de mi justicia. El caos se desató. Los murmullos se convirtieron en conversaciones abiertas. Pude ver a mi prima Elena levantarse y acercarse a su esposo, susurrando urgentemente. El tío Ricardo me miraba con una nueva luz en sus ojos, una mezcla de sorpresa y respeto. Mateo y Sofía estaban acorralados, expuestos bajo la luz de la verdad que yo había encendido en medio de su celebración. Su poder, construido sobre mentiras y mi dinero, se evaporaba a cada segundo que pasaba. Yo permanecí sentada, observando la implosión, la dueña silenciosa de la destrucción que había orquestado. Había ganado esta primera batalla, había recuperado el control de la narrativa y de la habitación, pero la guerra aún no había terminado. Justo en ese momento, cuando la tensión en el comedor había alcanzado un punto insoportable, un sonido claro y penetrante cortó el aire, el timbre de la puerta principal. Todos se congelaron. El sonido era inesperado, una interrupción del mundo exterior en nuestro drama privado. Mateo me miró, una pregunta aterrorizada en sus ojos. No esperaba a nadie más. Sofía frunció el ceño confundida. Los invitados se giraron hacia la entrada, su curiosidad momentáneamente desviada del desastre en la mesa. Yo no me moví. Sabía exactamente quién estaba al otro lado de esa puerta. Era el siguiente movimiento, en mi tablero de ajedrez. La llegada de las consecuencias tangibles. La parte verbal de la noche había concluido. Me levanté lentamente de mi silla, mi movimiento atrayendo todas las miradas de nuevo hacia mí. Alisé mi vestido con una calma deliberada.
Disculpen un momento, dije a los invitados, mi voz proyectándose con una nueva autoridad. Creo que esa es mi abogada. La palabra abogada cayó en la habitación como una piedra en un estanque. El pánico en los rostros de Mateo, Sofía y Daniel se intensificó, convirtiéndose en puro terror. Se dieron cuenta de que esto no era solo un arrebato emocional de una madre herida, era un ataque calculado, planeado y legalmente blindado. Caminé hacia la puerta, cada paso resonando en el suelo de madera, el sonido de una sentencia que se acercaba. Al abrir la puerta, la figura nítida y profesional de la licenciada Vega se recortó contra la noche. A su lado, un hombre con un portafolios, un oficial de justicia cuya presencia no dejaba lugar a dudas. La licenciada Vega me dedicó un breve y eficiente asentimiento antes de dirigir su mirada fría hacia el interior de la sala. «Buenas noches», dijo, su voz clara y firme, dirigiéndose a la audiencia atónita. «Lamento interrumpir su cena». Su mirada se posó en Mateo y Sofía, y luego en Daniel Ibáñez. «Tengo unos documentos que entregarles». La pequeña victoria en la mesa del comedor estaba a punto de convertirse en una rendición incondicional. La justicia no solo se anunciaba, había llegado a mi puerta para ser servida. La licenciada Vega entró en el comedor con la confianza de una cirujana entrando a un quirófano. A su lado, el oficial de justicia, un hombre corpulento y de rostro impasible, parecía una extensión de su voluntad, un recordatorio físico de que la ley había cruzado el umbral de mi hogar. El aire, ya denso por la tensión, se solidificó. Los 15 invitados se quedaron petrificados, con las copas a medio levantar y las palabras ahogadas en la garganta. Mateo, Sofía y Daniel la miraron como si fuera una aparición, el fantasma de todas sus malas decisiones, materializado en un traje sastre impecable. Yo permanecí de pie, observando la escena. No sentía triunfo, sino una extraña y fría serenidad. Era el momento de la amputación, dolorosa pero necesaria para salvar el resto del cuerpo. La justicia, a veces, no es un bálsamo, sino un bisturí. Su voz, clara y sin una pizca de emoción, llenó el silencio. «Buenas noches. Mi nombre es Elena Vega y represento a la señora Julia Moreno». Hizo una pausa deliberada, permitiendo que el peso de esa simple declaración se asentara. Luego, con un movimiento económico, extrajo de su portafolios una carpeta timbrada. Sus ojos, afilados como fragmentos de vidrio, se fijaron primero en mi hijo. «Señor Mateo Moreno, señora Sofía Calderón, tengo aquí una notificación para ustedes». El oficial de justicia dio un paso al frente, extendiendo 2 sobres idénticos. El gesto era formal, impersonal y absolutamente demoledor. La fiesta de agradecimiento se había convertido oficialmente en una audiencia judicial, y los anfitriones estaban a punto de ser despojados de todo su poder ante el mismo público que habían convocado para impresionarlo. La licenciada Vega procedió a explicar el contenido del primer documento con una precisión letal. Lo que tienen en sus manos es una copia de la revocación de poder notarial, presentada y registrada ayer a las 3 de la tarde. A partir de ese momento, cualquier acción o transacción en nombre de mi clienta es ilegal y fraudulenta. Hizo otra pausa, su mirada recorriendo el rostro pálido de Mateo. Como primera consecuencia directa, sus tarjetas de crédito suplementarias, asociadas a las cuentas de la señora Moreno, fueron canceladas hace exactamente 1 hora. El estilo de vida que han disfrutado a costa de su madre ha terminado esta noche. El primer pilar de su imperio, el financiero, acababa de ser demolido. La noticia cayó sobre ellos no como un golpe, sino como el lento y asfixiante peso de una lápida. Mateo abrió la boca, pero solo emitió un sonido ahogado. Sus ojos, llenos de pánico, buscaron los míos a través de la mesa. «Mamá», susurró, una palabra que ahora sonaba hueca, una invocación a una figura que ya no existía. Ya no era su madre, la fuente inagotable de recursos y perdón. Era Julia Moreno, la mujer que había financiado su vida y que ahora se la estaba cobrando, con intereses. No respondí. Mi silencio fue una pared de hielo contra la que sus súplicas se estrellaron y se hicieron añicos. Ver la desesperación en su rostro no me produjo placer.
sino una profunda y amarga confirmación de que había tomado la única decisión posible. El amor que le había tenido no había muerto. Había sido asesinado por su propia codicia, y yo estaba simplemente firmando el certificado de defunción. Entonces, di mi propio paso al frente, reclamando mi momento en el escenario que ellos habían construido. De mi bolso, saqué el nuevo juego de llaves. El metal frío brilló bajo la luz del candelabro. Un pequeño sol en la palma de mi mano. Las hice sonar suavemente, un sonido metálico y definitivo que pareció resonar en los huesos de todos los presentes. «Esta es la segunda consecuencia», anuncié, mi voz firme y clara. «Las cerraduras de esta casa, de mi casa, se cambiaron esta tarde. Un camión de mudanzas vendrá mañana a las 9 de la mañana. Tienen exactamente 24 horas para retirar sus efectos personales. La llave de la casa, el Suantis, símbolo último de pertenencia y seguridad, ahora les era negado. No solo les quitaba el dinero, les quitaba el techo». Sofía, que hasta ese momento había permanecido paralizada por la incredulidad, finalmente explotó. Su rostro, antes una máscara de superioridad, se contrajo en una mueca de furia animal. «No puedes hacernos esto. Mis cosas están aquí. Mi ropa, mis joyas». Su grito fue estridente, vulgar, despojándola de toda la elegancia que tan desesperadamente intentaba proyectar. La influencer de estilo de vida se había convertido en una mujer desesperada, gritando por sus posesiones materiales en medio de la ruina de su reputación. Los invitados desviaron la mirada, avergonzados por su arrebato, por la cruda revelación de sus verdaderas prioridades. Su estatus social, tan cuidadosamente construido, se disolvió en un instante, revelando la inseguridad y la codicia que había debajo. La miré directamente, sin parpadear. Mi voz, en contraste con la suya, fue un susurro helado. «Tus cosas, Sofía, fueron compradas con mi dinero. Considera que tienes 24 horas para llevarte los regalos que nunca quise hacerte». Luego, mi mirada se endureció. «Pero esta casa, cada ladrillo y cada teja, fue pagada con mis noches en vela y el sudor de mi frente. No es tuya y nunca lo fue. Estás en mi propiedad y te estoy pidiendo que te retires». La distinción era clara, sus lujos contra mi sacrificio. Ante esa ecuación, no había defensa posible. La humillación que me había infligido en la cocina de su boda, ahora le era devuelta en el comedor de mi hogar, un eco perfecto y terrible de su propia crueldad. Con Mateo y Sofía neutralizados, la licenciada Vega giró sobre sus talones y se enfrentó al tercer conspirador. Su atención se centró en Daniel Ibáñez, quien había intentado retroceder hacia las sombras, esperando pasar desapercibido. «¿Y usted, señor Ibáñez?», dijo, su tono volviéndose aún más gélido, si eso era posible. El oficial de justicia le entregó el último sobre. «Recibirá en su despacho una notificación formal para el inicio de una investigación por prevaricato y abuso de confianza ante el Colegio de Abogados. La grabación de su conversación con mi clienta, donde admite la naturaleza de la procuración, será presentada como prueba principal. La trampa legal que él había diseñado para mí se había cerrado de golpe sobre él. La ley, su supuesta herramienta, se había convertido en su verdugo». El color abandonó por completo el rostro de Daniel. Su fachada de profesional respetable se desintegró, revelando al hombrecillo asustado que había debajo. Tartamudeó algo sobre malentendidos y conversaciones sacadas de contexto, pero sus palabras carecían de convicción. Su carrera, construida sobre la confianza de clientes vulnerables como yo, estaba a punto de terminar. Los invitados, muchos de los cuales eran también sus clientes o conocidos, lo miraban con una mezcla de horror y desprecio. En una sola noche, había perdido su reputación, su credibilidad y, muy probablemente, su licencia para ejercer. Era la consecuencia final y más devastadora, la destrucción profesional del arquitecto de mi ruina. El cerebro de la operación había sido expuesto y sentenciado. El hechizo se rompió. Los invitados, liberados del estupor, comenzaron a reaccionar. El tío Ricardo se acercó a mí y, sin decir una palabra, me puso una mano firme en el hombro, un gesto de apoyo que significó más que cualquier discurso. Vi a mi prima Elena recoger su bolso y,
dirigirse a la puerta, lanzándole una mirada de puro desdén a Sofía. Uno por uno, la audiencia que Mateo y Sofía habían reunido para su propia glorificación, los abandonó, dejándolos solos en el centro de su desastre. Su red de seguridad social, sus validadores, se desvanecía ante sus ojos. El aislamiento, el miedo más profundo que yo había sentido, ahora era su realidad. Estaban solos, expuestos y sin nadie a quien recurrir. Mateo hizo un último y patético intento de salvar la situación. Se acercó a mí, sus manos extendidas en un gesto de súplica. «Mamá, por favor, todo esto es un malentendido. Podemos arreglarlo. No tienes que hacer esto delante de todos». Su preocupación no era por el daño que me había hecho, sino por la humillación pública que estaba sufriendo. Aún no lo entendía. No entendía que el público era una parte esencial de la lección. Lo miré, y por primera vez en mucho tiempo, lo vi con total claridad, sin el velo del amor maternal. «Te di todo lo que tenía para que fueras un hombre fuerte, Mateo», dije, mi voz tranquila pero cargada con el peso de décadas de sacrificio. «No para que me convirtieras en una mujer débil. Esa lección empieza hoy». Con esas últimas palabras, me di la vuelta, dándoles la espalda a los tres. Me dirigí a los pocos invitados que quedaban, principalmente a mi familia más cercana. «Les pido disculpas por esta interrupción tan desagradable. Gracias por haber venido». Mi gesto de cortesía social fue el golpe de gracia final. Tratarlos como una simple interrupción. Los reduje a una molestia pasajera, un problema que ya había sido resuelto. Los borré del centro de mi vida, relegándolos a la periferia, al lugar donde ellos habían intentado ponerme a mí. Mientras la licenciada Vega y el oficial los escoltaban hacia la puerta, yo me quedé en mi comedor, en mi casa, dueña de mi espacio, de mis finanzas y, finalmente, de mi propia vida. El silencio que siguió no fue vacío, sino lleno de paz. Cuando la puerta se cerró, tras la última visita, un silencio profundo y denso, como no había sentido en años, se apoderó de la casa. No era el silencio opresivo de la soledad, sino el silencio liberador del espacio recuperado. Me quedé de pie en medio del comedor, ahora un campo de batalla donde se había librado y ganado una guerra silenciosa. Los platos a medio comer y las copas de vino abandonadas eran los únicos testigos del cataclismo. Mi tío Ricardo, antes de irse, me había abrazado con una fuerza que me sorprendió, susurrando: «Por fin, Julia, por fin». No necesitaba decir más. Su validación, el respeto en los ojos de un hombre que me había visto como una figura secundaria durante décadas, fue el primer ladrillo en la reconstrucción de mi dignidad. La noche había terminado, pero mi nueva vida apenas comenzaba. A las 9 en punto de la mañana siguiente, un camión de mudanzas, tan impersonal y eficiente como un cirujano, se estacionó frente a mi casa. Observé desde la ventana de la sala mientras dos hombres corpulentos comenzaban a sacar las pertenencias de Mateo y Sofía. No sentí alegría ni rencor, solo una extraña sensación de desapego, como si estuviera viendo la vida de otras personas. Vi cómo sacaban un ridículo sillón con estampado de leopardo que Sofía había insistido en comprar, un símbolo perfecto de su gusto ostentoso y vacío. Cada caja que cruzaba el umbral era una purga, una limpieza física de su influencia tóxica. Para el mediodía la casa estaba vacía de todo lo que no era mío. El eco de mis pasos sobre la madera era el sonido de la soberanía. Los primeros días, mi teléfono fue un campo de batalla. Mensajes de Mateo, que iban desde la súplica desesperada: «Mamá, por favor, hablemos», hasta la acusación velada: «No puedo creer que nos hagas esto». Llamadas de números desconocidos que supuse eran de Sofía, intentando romper mis defensas. No respondí a ninguno. Dejé que sus palabras se estrellaran contra el muro de mi silencio. Cada notificación ignorada era un acto de reafirmación, una declaración de que mi tiempo, mi atención y mi paz ya no eran recursos que ellos podían explotar a voluntad. Mi silencio ya no era sumisión, era mi nueva arma, un escudo impenetrable que protegía la frágil paz que acababa de conquistar. Estaba aprendiendo a distinguir entre el amor y la obligación, y la claridad era abrumadora. Pasaron 2 meses. La casa volvió a oler a mí, a los libros viejos que amaba,
a las rosas de mi jardín y al café recién hecho por las mañanas. Retomé mis viejas rutinas, pero con una nueva intención. Volví a tejer, no por necesidad, sino por placer. El sonido de las agujas era una meditación. Empecé a caminar por el parque cada tarde, sintiendo el sol en mi rostro, un lujo simple que me había negado a mí misma durante años de preocupación constante. El silencio pacífico de mis días era el mayor tesoro. Había desmantelado mi vida anterior con la precisión de una demolición controlada, y sobre los escombros estaba construyendo algo más pequeño, más tranquilo, pero infinitamente más fuerte. Un santuario para mí misma, donde la única persona a la que tenía que rendir cuentas era a la mujer en el espejo. El teléfono sonó un domingo por la tarde, mientras leía en el porche. Era Mateo. Por primera vez en 8 semanas, sentí que estaba lista. Respiré hondo y contesté. Su voz era diferente, despojada de su arrogancia habitual, teñida de una resignación cansada. Me preguntó cómo estaba, una formalidad que nunca antes había tenido. Escuché en silencio hasta que agotó sus palabras vacías. Entonces, con la voz serena y firme de una enfermera jefe, dando instrucciones claras e innegociables, establecí los nuevos términos de nuestra relación. Hijo, puedo verte los domingos de 4 a 6 de la tarde. Por favor, llama antes de venir para confirmar. Y ven solo. No era una sugerencia. Era el nuevo protocolo, la única forma de acceso a mi mundo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Un silencio de incredulidad y comprensión. Podía casi oírlo procesar la magnitud de su pérdida. Ya no tenía acceso ilimitado a mí, a mi tiempo, a mi hogar. Se había convertido en una visita programada, un evento con hora de inicio y fin. Pero, mamá, comenzó, su voz vacilante. No lo dejé continuar. Esas son mis condiciones, Mateo. Tómalo o déjalo. No era una muralla de odio lo que estaba construyendo, sino una valla de respeto propio, con una puerta que yo, y solo yo, controlaba. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder, sintiendo no la dureza de mi decisión, sino la justicia de ella. La protección que una vez le ofrecí a él, ahora me la estaba dando a mí misma. La separación financiera fue absoluta y quirúrgica. Con la ayuda de la licenciada Vega, cerré todas las cuentas conjuntas y transferí mis activos a nuevas entidades bancarias a las que solo yo tenía acceso. Establecí un fideicomiso sólido, con instrucciones tan precisas que ni el más astuto de los abogados podría encontrar una laguna. Cada centavo que había ganado con mi sudor estaba ahora protegido por capas de seguridad legal. Instalé aplicaciones en mi teléfono que me enviaban alertas por cada transacción superior a $50. Me convertí en la guardiana vigilante de mi propio patrimonio. No por avaricia, sino porque entendí que mi independencia financiera era la base de mi libertad personal. El dinero ya no era un medio para comprar su afecto, sino la herramienta para asegurar mi paz. La prohibición de entrada para Sofía no fue una negociación, fue un decreto. Se lo comuniqué a Mateo en su primera y torpe visita dominical. Ella no es bienvenida en esta casa. Nunca más. Mi tono no dejaba lugar a discusión. No lo dije con ira, sino con la certeza de un médico que prohíbe un alérgeno a un paciente. Su presencia era tóxica para mi bienestar, y yo había pasado demasiado tiempo de mi vida ignorando los síntomas. Mateo asintió en silencio, con la cabeza gacha. Sabía que cualquier intento de defenderla significaría perder el precario acceso que acababa de obtener. La elección era suya. Por primera vez, se vio obligado a considerar mis necesidades por encima de los caprichos de su esposa. El equilibrio de poder en su propio matrimonio, lo supiera él o no, acababa de cambiar para siempre. Aquella tarde me encontraba en mi jardín, podando mis rosales con un esmero que no sentía desde hacía años. El sol de la primavera calentaba mi espalda y el olor a tierra húmeda llenaba mis pulmones. Cada corte de las tijeras era preciso, eliminando las ramas secas y las flores marchitas para que los nuevos brotes pudieran crecer fuertes. Era un trabajo metódico, casi un ritual. Sentía la fuerza en mis manos, la misma que había sostenido instrumentos quirúrgicos y consolado a pacientes moribundos. Estaba podando mi vida, eliminando lo que ya no servía, lo que me robaba la energía, para dar espacio a lo que estaba por florecer.
En el reflejo de una ventana vi mi propia imagen. Una mujer de 72 años, con la espalda recta y una calma en la mirada que no era resignación, sino poder. Fue entonces cuando llegó Ana. Entró por la puerta del jardín, que ahora siempre dejaba abierta para ella, con una sonrisa que le iluminaba todo el rostro. No traía palabras de consuelo ni preguntas sobre el pasado. Traía 2 tazas de té en una bandeja y un sobre grueso. Nos sentamos en el pequeño banco de hierro forjado, rodeadas por el perfume de las rosas. «Te ves bien, Julia», dijo, sus ojos de contadora evaluando no mis finanzas, sino mi espíritu. «Te ves como tú». Sus palabras fueron el reconocimiento más grande que podría haber recibido. Asentí, sintiendo una oleada de gratitud por esa amistad que había resistido décadas, una constante en un mar de traiciones. Ella me entregó el sobre. «Creo que es hora de una verdadera inversión en nuestro futuro», dijo, usando las mismas palabras de Mateo, pero esta vez llenas de verdad. Dentro del sobre había 2 pasajes de avión a Italia, Florencia, Roma, la costa de Amalfi, lugares que siempre había soñado con ver, pero que siempre había pospuesto por alguna necesidad de Mateo, por alguna crisis familiar. Miré los boletos, el papel crujiente bajo mis dedos, y por primera vez en lo que pareció una eternidad, una sonrisa genuina, amplia y sin esfuerzo, se dibujó en mi rostro. Me toqué el cuello, donde llevaba el pequeño broche de oro con el logo de mi antigua mercería. «El hilo dorado», susurré. Ya no era un recuerdo de un sacrificio doloroso, sino el emblema de mi resurrección, un recordatorio de que la mujer creativa e independiente que había vendido su sueño por su hijo, finalmente había regresado para reclamar su vida. El hilo no se había roto, solo estaba esperando a ser tejido en un nuevo y hermoso tapiz. Mientras sostenía los boletos, con el sol de la tarde dorando las hojas de mis rosales, comprendí la verdadera naturaleza del poder y del amor. El amor no es un cheque en blanco, y el sacrificio no debe ser una sentencia de por vida. Durante años creí que mi valor como madre residía en mi capacidad de dar sin límites, de absorber el dolor en silencio. Me habían enseñado que la abnegación era la mayor de las virtudes femeninas, pero en esa cocina, rodeada de extraños y del olor a grasa, aprendí una lección más importante. El primer deber de cualquier ser humano es proteger su propia dignidad. Me enseñaron que el silencio de una madre era sinónimo de amor incondicional. Descubrieron demasiado tarde que también puede ser el preludio de la justicia.